Nosotros no estamos más evolucionados que una araña. Esa manera que se habla de la ética del subconsciente, de que parece que tenemos un poder sobrehumano, que vamos a decir, gástate 20.000 euros en este producto. Porque entro en tu subconsciente, ¿vale? Y te obligo casi, o modifico tus actitudes para que, como un perrillo de hipnosis en la tele, consigas hacer lo que nadie hace. Bueno, José, tengo un temazo ahora para preguntarte, porque yo sé que a ti te encanta hablar de esto, porque es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Hay como muchas creencias, muchos mitos que están tan establecidos, pero a mí lo fuerte que me parece de esto es que incluso en una formación reglada, que yo cuando hablamos de esto hace un tiempo y tú me dijiste, esto está desfasado, me jode de alguna manera, ¿no? Que yo haga un máster y de alguna manera yo sienta que la información que se me está dando no es una información actualizada, ¿no? Vamos a hablar del cerebro triuno, ¿no? De la definición del cerebro triuno. Y es como, yo era algo como que lo tenía, pues como que esto era así, como que, o sea, lo integré como, vale, el cerebro triuno. Y luego estoy un día hablando contigo y me dices, pero oye, mira que esto en según qué ámbitos te van a mirar mal, ¿no? Sí. Si hablar del cerebro triuno. Cuéntame un poco porque me parece súper interesante. Pues mira, es una teoría que se popularizó en el año 1977 por alguien muy conocido que era Carl Sagan, en su libro que se llama Los dragones del Edén. Entonces él habló de un colega suyo, un famoso fisiólogo americano, se llama Paul MacLean. Y Paul MacLean en los años 50 y 60 pues intentaba estudiar la evolución del cerebro, entonces propuso una teoría que se llamaba el cerebro triuno, o cerebro trino a veces lo llaman, donde digamos que el cerebro se habría ido construyendo como en capas. Ya en la época de MacLean se dijo que no era así, ¿no? ¿Eso qué año sería? 1960 más o menos. El libro, el mito aparece en 1977, pero ya en los 60, MacLean, que es el inventor de la teoría, y es cuando ya la saca, y ya en aquella época de la neurociencia, los neurocientíficos ya no estaban de acuerdo, ¿no? Y se decía, bueno, esto no tiene... Puede servir para intentar acercarnos a la evolución, pero hace falta mucha investigación, etcétera, etcétera. Y ya se empieza a descartar, ¿no? Se pone de moda en el año 77 con Carl Sagan y después se utiliza en algunos sectores, como siempre, lejanos a la evidencia o a la ciencia, ¿no? Pues sector emprendimiento, sector publicidad, a veces sector comunicación, marketing, etcétera. O incluso desarrollo personal. Entonces esto parte de que, claro, los reptiles aparecieron hace 300 millones de años en la Tierra, los mamíferos hace 100 millones de años y el Homo sapiens sapiens hace 200.000 años. Entonces supone una construcción en capas. ¿Por qué? Porque si tú miras el cerebro y la anatomía, pues ves que la morfología es diferente, ¿no? En esas diferentes regiones, ¿no? Pero, sin meterme mucho en tecnicismos, cuando se analizan los genes de esas regiones comparado con otros animales son los mismos, ¿vale? El cerebro no se construye una capa sobre otra, sino se construye como una red. Siempre se ha construido así en función del ambiente. Nosotros no estamos más evolucionados que una araña. Cada organismo en esta tierra se ha adaptado a su nicho ecológico, a su ambiente, ¿vale? Entonces esta idea, en el fondo, lo que está haciendo es rescatar la idea de consciente-subconsciente. Consciente racional y subconsciente, las pasiones, los instintos, las emociones. Por lo tanto, esto ya viene desde Platón desde hace 2500 años, ¿no? ¿Por qué es poco práctico? Pues porque, hombre, creer que el subconsciente es un individuo muy malo que guarda mis deseos y yo conscientemente los reprimo. Irrefrenables, ¿no? Claro, o sea, es absurdo, ¿no? Podemos demostrar un montón de veces que la conducta consciente a veces no es la lógica, la subconsciente sí, y viceversa, ¿no? No tiene ningún sentido. Y parte de una idea como muy freudiana, ¿no? Pero es que oscura. Esto tiene que ver mucho con la importancia que se le da a ese subconsciente que tenemos de cada uno, que fíjate, yo por ejemplo cuando estudié neuromarketing, no era como la ética. Lo ves como, es que tengo como un poder
en influir en ti, ¿no? Y es como, y tengo que estudiar ética, que a mí me parecía una tontería esa asignatura, ¿no? Porque al final yo quiero aprender cómo puedo influir, tener influencia sobre las personas, pero al final tenemos que ser conscientes de que es una cosa muy pequeña, ¿no? Nosotros podemos aprovechar diferentes sesgos, podemos aprovechar, como hablamos en su momento, de las características que tenga nuestro avatar para poder influir en su comportamiento, pero esa manera que se habla de la ética del subconsciente, de que parece que tenemos un poder sobrehumano, que vamos a decir, gástate 20.000 euros en este producto, y la gente se lo va a gastar como si fuera gilipollas, ¿no? Es que está muy bien lo que dices, porque casi todos los mensajes que aparecen por ahí, en influencia y persuasión, por lo tanto en comportamiento humano, le otorgan un poder infinito al emisor. Hablan muy poco de mensaje y nunca hablan del receptor. Porque hablar del receptor sería perder poder, perder narcisismo, perder superfuerza, ¿no? Entonces, claro, ¿qué mayor poder que poder influenciarte a ti a pesar de ti? Porque entro en tu subconsciente, ¿vale? Y te obligo casi, o modifico tus actitudes para que, como un perrillo de hipnosis en la tele, consigas hacer lo que nadie hace, ¿no? Eso, bueno, es una majadería. No, la mente humana no funciona así, y la influencia rigurosa, la metodológica, la que está basada en evidencia, nos dice que el emisor, algunas cosas son importantes, muchísimas en el receptor. Por eso a veces compramos a pesar del marketing, ¿de acuerdo? O por eso a veces nos acercamos a alguien a pesar de su comunicación, ¿no? Entonces, el cerebro triune en el fondo es una idea simplona de dividir consciente y subconsciente, muy religiosa, por lo tanto que engancha mucho en la cultura. ¿Por qué? Pues porque yo tengo unos deseos ahí ocultos y luego tengo lo que yo puedo hacer o debería hacer, es decir, conflicto. Y yo no sé tú, pero yo personalmente me niego a tener aquí un cerebro de lagarto, ¿vale? No me seduce la idea, o de que mi amígdala se dispare y pelee contra... Si te das cuenta, el lenguaje es de batalla, ¿vale? Batalla, emoción, razón, un cerebro reptil, aquí una lagartija dentro de mí. Ya un poco como a un rollo religioso, ¿no? Tengo que tener cuidado, como que sostener una pulsión. El cerebro, tal como lo conocemos hoy en día, anatómicamente, morfológicamente, funcionalmente, no funciona así. ¿Y cómo es? Pues es una red de conceptos, una red de predicción, donde el cerebro hace una predicción de qué es el mejor comportamiento para mí ahora. Por ejemplo, yo esta mañana venía en el tren y entonces entra una señora mayor, ¿vale? Y claro, me levanto y le cedo el asiento. Pero yo pensaba en ese momento, wow, si yo hubiera estado muy, muy cansado por agujetas de ejercicio físico, igual hubiera esperado un segundo a que se levantara el compañero. ¿Cuál es mi predicción que ha hecho mi cerebro? Como tienes energía, te puedes levantar para ceder el asiento, ¿vale? Si yo estuviera realmente agotado con muchas agujetas, a lo mejor esperaría 3 segundos. ¿Eso es reptiliano? No, es una predicción. Soy caballero y soy tal, ¿no? Pero estoy cansado. Claro, entonces el cerebro hace cálculos todo el rato. Es una máquina enorme de computación. No es un lagarto ahí dentro. Y encima que se pega con la razón, ¿vale? Que las emociones ganan y la razón es tonta. O el 90% de decisiones que tomamos son subconscientes. Fenomenal. ¿Quién lo ha medido? Número 1. ¿Cuándo? ¿Por qué no 91? ¿Por qué no 89? Y lo más importante que nadie dice, ¿cuáles son el 10% de las que tomamos conscientes? El 90% de las decisiones son subconscientes. Mantra generalizado. Ni Dios lo cuestiona. Vale, dígame usted, por favor, como usted dice, y lo asevera y lo afirma aquí en el STAS, con todo su poder de emisor, como usted dice eso, el 90% son subconscientes. Por favor, ¿cuáles son el 10%? Me interesa saberlas. ¿Por qué? Para elegir, ¿no? Aquí dirías que entonces sí que le das mucha importancia a lo que serían los sesgos. Sí. De cómo, o sea, nosotros, según la información que tenemos, según el histórico, ¿no?, que tenemos en nuestra caja negra, lo que hacemos es adelantarnos para o conseguir un beneficio o normalmente, ¿no?, será más evitar un dolor, una pérdida, ¿no? Los sesgos, digamos que operan más cuando
estamos en lo que se llama influencia ruta periférica, operan mucho menos cuando estamos en lo que se llama ruta central. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy atendiendo y puedo escucharte, por ejemplo, en un directo, ¿no? Yo estoy en un directo y estoy atendiendo, no estoy mirando el WhatsApp o cosas de esas, ¿no? O en una conferencia. Yo he pagado un dinero y me interesa la conferencia. Si estás atento, vamos. Estoy atento, tengo energía, ¿vale? Ahí los sesgos operan mucho menos. Los sesgos van a operar más cuando estoy un poco más despistado, lo que se llama ruta periférica, cuando no le pongo tanta atención, ¿de acuerdo? O cuando estoy cansado y no tengo capacidad. Pero los sesgos, así aislados, el sesgo de autoridad, el sesgo de confirmación, el efecto masa, el efecto halo, que es lo que se repite siempre por ahí, suelta ahí, ¿no? Y uno se queda tan pancho. No está mal, ¿vale? Que quede muy claro. Y existen. Pero ¿con qué se relacionan los sesgos? Se relacionan muchos de ellos con el cerebro social, es decir, con mi pertenencia a grupos, ¿vale? Mi sesgo de confirmación ocurre en mi grupo. Con el grupo contrario no funciona. Mi sesgo de masa ocurre en determinada personalidad más que en otra, ¿vale? Mi sesgo de efecto halo pues ocurre según cómo sea mi grado de identificación, por ejemplo, con ese grupo o mis creencias, ¿vale? Volvemos a identidades sociales, personalidad, inteligencia, motivaciones y afectos, ¿vale? Es decir, los sesgos cognitivos que existen aparecen, pero no son expresiones del cerebro triuno o de un lagarto dentro de mí, en absoluto. En absoluto. O sea que cerebro triuno es algo totalmente desfasado. Es muy desfasado y no aporta realmente nada, no explica la conducta, no la predice. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar eso? Que no lo digas por ahí, en según qué ambientes, ¿no? Que te mirarán mal. Te pueden mirar mal, un ambiente científico va a quedar un poco ridiculizado. Pero bueno.